Bien, para arrancar esta nueva unidad de límites, vamos a arrancar con un concepto intuitivo, ¿sí?, de qué es un límite matemático. En principio tenemos que rescatar dos propiedades que se analizaron cuando trabajamos el campo numérico de los reales, que son las propiedades de continuidad y densidad, ¿sí? Recuerdan que la propiedad de continuidad decía que para cada punto de la recta numérica le correspondía un número real, ¿sí? Lo mismo de manera recíproca, a cada número real le corresponde un punto, ¿sí?, de la recta numérica. Y la propiedad de densidad, que dice que entre dos números reales existe otro real. Para recordar un poquito esa propiedad, sobre todo la de densidad, que es la que más relacionada va a estar con los números, o mejor dicho, con el concepto de límite, les voy a compartir un videito de una de las paradojas de Zenón, titulada Paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles era un excelente guerrero, con la mejor capacidad física de ese momento. Entrenaba todos los días. Zenón, mientras tanto, un filósofo de la época, estaba con su tortuga cuando vio el entrenamiento de Aquiles. Así que pensó en un reto que el guerrero jamás podría vencer. Aquiles, confiado en sus capacidades, dice que puede ganar cualquier cosa, y Zenón le propone una carrera. Pero no es cualquier carrera. Consiste en que Aquiles le dará la mitad de la distancia a la meta a la tortuga para que de esta manera sea más justo. Aquiles acepta, pero lo que no sabe, pues era atleta, pero no muy listo, es que cada vez que cree haber alcanzado a la tortuga, ésta se ha movido. Y cuando vuelve al punto donde se supone que está la tortuga, adivinen, la tortuga se ha vuelto a mover. De esta manera, Zenón argumenta que en este intervalo de distancia hay una cantidad infinita de camino por recorrer. La distancia se hace menor, eso es cierto, pero aún así Aquiles no podrá alcanzar a la tortuga. Zenón intentaba explicar los diminutos infinitos con esta paradoja, es decir, dentro de dos números naturales se encuentran una cantidad infinita de fracciones y números decimales. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 encontramos un medio, que es 0,5, un cuarto, que es 0,25, o un octavo, que es 0,125, así sucesivamente hasta el infinito. Por ende, Aquiles nunca ganará la carrera si sigue las reglas del juego, ya que existen infinitas cantidades de mitades que Aquiles debe darle de ventaja a la tortuga. Por consiguiente, nunca la alcanzará. Bien, después del video con esa paradoja de Zenón, hace referencia a lo que es la propiedad de densidad, ¿sí?, que decía Zenón con el reto que le hizo Aquiles, que Aquiles siempre le tenía que dar la mitad de la distancia de ventaja a la tortuga en esa carrera, ¿no? Entonces, si yo tengo dos puntos A y B, entre esos dos puntos siempre va a haber un punto medio. Al final lo termina de explicando ahí, ¿no?, con fracciones. Ahora bien, entre C y B, ese otro segmento, va a haber otro punto medio. Entre D y B, otro punto medio. Entre E y B, otro punto medio, y así de manera infinita, ¿sí?, que son los infinitos puntos medios al que
hace referencia Zenón, ¿sí? Bien, igual hasta acá lo único que hicimos fue repasar la propiedad de continuidad y densidad de los números reales. ¿Por qué hago referencia a esta propiedad? Justamente porque en el límite lo que vamos a analizar son aproximaciones, ¿sí?, a algún valor determinado o en algún punto crítico, ¿sí?, que pueda aparecer en alguna función matemática o en algún problema matemático. Bien, si observan la clase 16, que es la que les envié, aparece un cuadrito que no se llega a distinguir muy bien. Yo ahora les voy a mostrar, les voy a compartir acá la pantalla en GeoGebra. Ahí estamos. Y da otro problema para empezar a entender un poquitito más el concepto de límite, ¿sí? Dice, a partir de los siguientes ejemplos, es posible acercarse a la noción de límite. ¿Qué es lo que se observan en la gráfica? Acá aparece una sola circunferencia con un triángulo inscripto, es un triángulo equilátero, ¿sí?, porque habla de polígonos regulares. Recuerden que los polígonos regulares, una de sus características es que tienen todos los lados congruentes, ¿sí?, todos los lados iguales. Y lo que hace es, en ese problema, comparar superficies, ¿sí? Si vemos acá, la superficie de este triángulo, si lo comparo con la circunferencia en la que está inscripto, es menor, ¿sí? La circunferencia tiene todos estos arcos que vemos acá, ¿sí? Es superficie, además de la del triángulo, de la circunferencia, ¿sí?, del círculo. Bien, ¿qué pasa a medida, o mejor dicho, qué pasa con el área del polígono regular en relación a la circunferencia a medida que el polígono aumenta sus lados? La siguiente imagen que tienen en la figura es esta que está acá. Ahora lo que hay inscrito en la circunferencia es un cuadrado. También se llega a ver que la superficie del cuadrado es menor a la superficie de todo el círculo, ¿sí? Todos estos arcos que vemos acá, ¿sí?, es la cantidad de superficie mayor que tiene el círculo respecto del cuadrado, ¿sí? Es decir, este cuadrado tiene esta superficie, el círculo tiene la superficie del cuadrado más la de estos 4 arcos. Pero si la comparamos con el anterior, vemos que la diferencia es menor, ¿sí? El siguiente polígono regular que está inscrito en la circunferencia es un pentágono, ¿sí? Y acá vemos también que la superficie del pentágono es menor a la del círculo, ¿sí? El círculo tiene la superficie del pentágono más estos 5 arcos de circunferencia. Y la última imagen, ahí vemos un hexágono, ¿sí? Ahí tenemos un decágono y un dodecágono, ¿no? 12 lados. ¿Qué podemos observar? En esta, que es la última imagen que tienen en la gráfica, la de un dodecágono, vemos que la superficie del dodecágono sigue siendo menor a la superficie del círculo, pero es prácticamente igual, ¿sí? Vemos que la superficie acá de los arcos
es muchísimo menor la diferencia a la de la primera figura, que era el triángulo, ¿sí? Vemos que a medida que aumentan los lados del polígono, el área del polígono se acerca, ¿sí? se va aproximando al área del círculo, ¿sí? Obviamente yo acá podría seguir trazando polígonos regulares de 24 lados, 30 lados, la cantidad de lados que se me ocurra, infinitos cantidad de lados, pero nunca, si bien se va a ir aproximando, nunca va a igualar la superficie del círculo, ¿sí? Y esto que acabo de decir, lo de igualar, también hay que tener en claro el concepto intuitivo de límite, que en el límite no tenemos un resultado fijo, sino que tenemos una tendencia. Acá, ¿qué tendencia estaríamos viendo? Que a medida que los lados, ¿sí?, del polígono inscripto en la circunferencia aumenta, la superficie del polígono regular se aproxima, no estoy diciendo que es igual, sino que se aproxima a la superficie del círculo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo de lo que es la noción de límite, ¿sí? El límite es un análisis de, vamos a decir, aproximación, ¿sí? Un resultado aproximado. Bien, volvemos a la pizarra. Bien, voy a borrar acá para explicarles el último ejemplo que aparece ahí. Voy a trazar rapidito un par de ejes de coordenadas y voy a hacer la gráfica de la sucesión que aparece en el ejemplo que les di. Ahí estamos. Estamos. La sucesión es 1 sobre n y tienen una tabla de tabulación. Ya varias veces con otros temas hemos analizado esta expresión en realidad como función, como una función racional, una función homográfica, y analizamos sus asíntotas, ¿no? Ahora vamos a analizar esta expresión, ¿sí?, como una sucesión. Hay una tabla de tabulación. Voy a agarrar otro fibrón porque ya se está quedando sin tinta. Un poquito mejor. Y tenemos que si n vale 1, el valor de la sucesión es 1, justamente porque 1 sobre 1 me da 1. Si n vale 10, el valor de la sucesión, 1 sobre n, es 0,1, porque 1 dividido 10 es 0,1. Y así da varios ejemplos. 100, la sucesión valdría 0,01. 1000, la sucesión valdría 0,001. ¿Sí? Y hay varios ejemplos, y a medida que se va
que n va tomando valores cada vez más grandes, la sucesión 1 sobre n se acerca a 0. Y la pregunta es, ¿en algún momento valdrá justamente 0? Para que valga 0, ¿qué debería pasar con esta división? ¿Cuánto debería valer n? En una división, para que la división sea 0, el numerador o el dividendo tiene que ser 0, porque 0 dividido cualquier número es 0, ¿sí? Y acá tenemos que el dividendo o el numerador es 1, así que nunca voy a obtener 0. Sí voy a obtener números que se van a ir aproximando a 0. Fíjense que todos estos números, los que aparecen en la tabla, después tienen un par más, ¿no? Tienen 10.000, 0,0001, ¿sí? Se van a ir cada vez acercando más a 0, pero por lo que dijimos recién, nunca va a valer 0. Y lo vemos en la gráfica también. A medida que el valor de n, ¿sí?, aumenta, se hace cada vez más grande, el valor de la sucesión se aproxima, se va acercando a 0. Eso era lo que habíamos visto como asíntotas, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo de el límite, en este caso de la sucesión 1 sobre n. ¿Qué decimos? Que el límite de esta sucesión va a ser 0, ¿sí? Nunca va a obtener un valor por debajo de 0, salvo que, bueno, acá le demos valores negativos a n, ¿no? Pero si estamos trabajando en la rama positiva, el límite sería 0. ¿Estamos? Hasta ahí entonces la teoría de este concepto intuitivo de límite. La idea es que ahora con esto que acabo de explicar, resuelvan las actividades de la clase 16. Actividad número 1. Tienen un par de preguntas para responder. Siempre analizando esto que digo, ¿no? El concepto de límite. Voy a girar la pantallita un poquito. Perdón la desprolijidad. Ahí estamos. Primero tienen que responder dos preguntitas, siempre teniendo en cuenta esto del concepto de límite, ¿no? Que uno, cuando analiza el límite, analiza una tendencia, no es un valor fijo. ¿Estamos? Tienen para hacer algo similar a lo que acabo de explicar con la tablita de valores, ver a qué valor tiende una sucesión. Ese es el punto A. Y después en el punto B dice cuál es el límite de una sucesión y pregunta si puede tener alguno de sus términos un determinado valor. Recuerden, ahí tienen que relacionar lo que hablamos del concepto de límite. El límite no me da un resultado igual a tal cosa, sino que es una tendencia. ¿Sí? Ahí ya les estoy, en palabras, de alguna manera contestando la respuesta B. En el punto 2, tienen que calcular primero el área de un círculo de 1 centímetro de radio y teniendo ese valor, ese resultado, avanzan con el 2B, que es observar una tabla, ¿sí?, de tabulación y buscar a qué valor va tendiendo el área de los polígonos inscriptos. Es parecido también a lo que expliqué con GeoGebra, comparando el área del polígono inscripto con el área del círculo. El punto 3, tienen que reemplazar n, armar las tablitas de tabulaciones en el 3A y C, ¿sí?, y ver a qué valor tiende, se acerca a esa sucesión. Y en el B y en el D ya tienen la sucesión armada, tienen que decir a qué valor, viendo el comportamiento de esa sucesión, ver a qué valor se aproxima a medida que los términos aumentan, ¿sí? Y ese sería el límite. Y el punto 4 da un problema
¿sí? Relacionado con el premio de una lotería. Tienen que completar en el 4A una tablita, ¿sí? Teniendo en cuenta esa situación. Y después contestar 2 preguntas más, teniendo en cuenta lo que se completa en la tabla. ¿Estamos? Así que los dejo trabajar tranquilo, y cualquier duda o consulta, ya saben por dónde contactarme, ¿sí? Abrazo grande y hasta la próxima.